Lunes 12 de diciembre del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañarán. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Hablaremos sobre el nuevo paquete tributario urgente, la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la invariable proforma 2020, la programación cuatrianual 2020-2023, el déficit fiscal, es más deuda, más impuestos, más incentivos tributarios, reducción de la inversión pública y el mantenimiento del gasto. Lo vamos a analizar. Se ve la luz al final del túnel. También estará con nosotros Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, líder del PSC y Madera de Guerrero. Su trayectoria política y el podido para que sea candidato presidencial después de 19 años de una alcaldía exitosa con una coreografía diferente, sin reelección de Correa ni la sombra de León Febres Cordero y con una mesa tendida a medias. La decisión en un año electoral que ya llegó. Se acaba de aprobar una reforma tributaria mientras sigue aumentando la deuda pública. Los impuestos son para pagarla según se aprecia en la programación cuatrianual 2020-2023. La que más pesa es la contraída con China y para su pago el Ecuador entrega la producción petrolera exportable. El ministro de Energía al respecto en Contacto Directo dijo esto. En primera instancia se logró una reprogramación de volumen, se ajustó el transporte, la fórmula y un nuevo método de calidad, lo que significó beneficios de alrededor de 700 millones de dólares y liberar volúmenes por 50 millones de barriles, lo cual nos ha permitido, entre otros, hacer 10 concursos spot y uno de largo plazo. Por lo tanto, hemos tomado acciones. No obstante lo mencionado, es evidente que los contratos que fueron suscritos con China y con Tailandia son lesivos a la economía del país y tienen unos candados perversos basados fundamentalmente en el tema del volumen. En efecto, nosotros tenemos alrededor de 3.100 millones de dólares, que es el saldo, que sería un equivalente a 60 millones de barriles, pero la garantía de eso son 340 millones de barriles. Nosotros estamos trabajando eso, pero es evidente que este gobierno ha tomado acciones. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días, buen día a todos. La acción tomada por el gobierno es evidentemente insuficiente. Lo recibido en 2 años y medio para ventas spot no llega ni a un mes de exportaciones. Y lo que recibiremos en los próximos 4 años apenas alcanza 5 meses de exportaciones. Esta deuda es ilegítima. Según la Constitución, artículo 289, el Estado promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Esto nunca ocurrió, pues para su contratación existe una ilegítima cláusula de confidencialidad que puede ser impugnada ante tribunales internacionales. Además, el artículo 290 de la Constitución, numeral 8, agrega: la concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley. Esto tampoco jamás se hizo. Para garantizar la deuda china con el 99% de las exportaciones de crudo hasta 2 gobiernos después de Correa. Está claro entonces que este no es un asunto exclusivo del Ejecutivo, sino que involucra a la Asamblea Nacional, puesto que es un asunto de Estado que hunde al pueblo del Ecuador para beneficio de una pandilla de intermediarios que ahora trabajan con Petrochina porque Petroecuador cedió la comercialización de sus exportaciones petroleras con intermediarios incluidos. Por eso el destino natural de los embarques de crudo siguen siendo las refinerías de Estados Unidos en el Golfo de México. Entonces ya basta de impuestos, debido a que el Ecuador no puede disponer de la mayor riqueza nacional, dada en prenda a China. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Buenos días también. Como un ejemplo de diálogo ha calificado usted al consenso político que se logró en la Asamblea para aprobar las reformas. El proyecto tiene 2 que 3 cambios en cuanto a lo tributario en relación al proyecto original y en teoría era justamente un tema de impuestos por el cual en el proyecto original no habían encontrado ustedes apoyo de todas las bancadas. ¿Qué pasó entonces, ministro, para que en este segundo intento ya desde un principio se sepa que tenían los votos? Gracias, Stephanie. Efectivamente, creo que es importante destacar que el Ejecutivo y el Legislativo han logrado viabilizar una reforma que permite avanzar en la consolidación fiscal, que es la base para el crecimiento económico futuro y para garantizar sostenibilidad en los programas sociales. La diferencia, en nuestra opinión, es que en el primer proyecto de ley que se envió se incluían también reformas al Código Monetario y reformas al Código de Finanzas Públicas que hacían que el volumen del articulado sea demasiado extenso y no se pudo procesar con el debido tiempo. Una experiencia que deriva en una efectiva articulación posterior entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque nos concentramos primero solamente en lo tributario, pero no solo eso, Stephanie, yo creo que lo que permitió que fluya el debate positivamente es que en este proyecto que enviamos incluimos todas las observaciones que se habían hecho en la comisión en el debate del proyecto previo que estaba discutiéndose o que se archivó en la Asamblea. Entonces, eso generó que primero exista una convergencia de criterios y de consensos donde el gobierno hacía concesiones para poder avanzar. Claro, es decir, nada en respecto a los cambios en reforma monetaria, ok, de los 400 artículos fueron únicamente con la carne de lo tributario, pero recordemos que la oposición en principio fue justamente eso, es decir, no vamos a aprobar más impuestos, no en lo tributario, y sobre eso digamos que no hubo mayores modificaciones. De los 600 millones que esperan recaudar, 400 viene justamente de ese impuesto temporal que se mantuvo. Entonces, ¿qué hizo que incluso en lo tributario después ya hayan alcanzado esos acuerdos? 2 cosas, Stephanie. La primera es que incluimos todas las observaciones que se hicieron respecto al tema tributario del primer proyecto de ley en este proyecto. Es decir, tomamos todas las observaciones de las distintas bancadas que se hicieron en la comisión y las incorporamos en el proyecto de ley para mejorarla. Primera cosa. Segunda cosa, y en esto tenemos una diferencia de opinión. No todos los bloques estaban opuestos al tema tributario. Como usted ha señalado, habían bloques que definitivamente dijeron no vamos a aprobar más impuestos, pero otros que decían, bueno, no es la parte tributaria, sino la extensión del documento o es el tema monetario, y es allí donde encontramos que podíamos tener este proyecto mejorado en la parte tributaria, generando mayor progresividad, es decir, que el efecto sea en aquellas personas y empresas que más ingresos generan, pero también, por otro lado, generar una serie de incentivos que permitan aliviarle la carga al emprendedor, que permitan darle oxígeno al pequeño empresario, al mediano empresario, al grande también. Y más allá de los incentivos, en lo tributario, decíamos, la mayor parte de lo que esperan recaudar vendrá de ese impuesto temporal a las empresas que más ganan. De ahí sí está lo del ICE, las fundas plásticas, eliminar las deducciones a personas naturales que más ganan, pero con esto logran estos casi 600 millones de dólares. Y el resto de los 1.300, ministro, que esperaban recaudar si eliminaban el subsidio a los combustibles, eso significa que sí o sí tiene que haber un proyecto de focalización, porque si no el resultado será más impuestos después. Sin duda, Stephanie, yo creo que aquí hay dos cosas. Primero, que el escenario de convergencia con el desmonte total de subsidios era mucho más rápido, digamos, de reducción del déficit fiscal, era mucho más rápido. Tenemos que enfrentar esa realidad, no vamos a poder contar con todos esos recursos. La reforma tributaria da paso a una parte de aquello y tampoco vamos a poder llenar todo el saldo que estaba previsto por el lado de subsidios con una focalización. En consecuencia, el nivel de convergencia fiscal es mucho más lento, si usted quiere, o va a tomar un par de años más. Es decir, tenemos que hacerlo en esa dinámica. Es la realidad que se enfrenta. En el caso de los combustibles, efectivamente, hemos avanzado bastante en el proceso de análisis para la focalización.
En estos días estamos teniendo trabajos intensos con los distintos ministerios del ramo para analizar las distintas propuestas que se han hecho de focalización y están trabajándose en demos directamente. Pero las bombas de conversaciones, gasolina. ministro, siguen todavía al alcance de los propios ministerios y el Ejecutivo. Todavía no se logran restablecer, digamos, los diálogos, incluso con los distintos sectores o los movimientos indígenas. Pregunto porque aquí han venido a decir que los diálogos, después de lo que pasó, la mediación, etcétera, se quedaron cortados. Y si ustedes van a insistir o el gobierno tiene que insistir en esa focalización, pues hay un plan de por medio en el que ya deberían estar ocurriendo esos diálogos. Bueno, se han dado los diálogos, Stephanie, posiblemente con aquellos que no quieren sentarse en la mesa a dialogar, pues eso ya no está en manos del Ejecutivo, pero el presidente se reunió con más de 80 organizaciones de distintos ámbitos, de estudiantes, profesionales del transporte, con sindicatos de trabajadores, con la academia, para escuchar sus opiniones. Sobre esa base ha habido reuniones adicionales subsecuentes y esperamos que en las próximas semanas ya podamos tener el diagnóstico completo respecto de las opciones que estaban en la mesa, porque había muchas opciones. Entonces, el Estado lo que ha hecho es evaluar en estas semanas todas esas opciones con distintos parámetros, el nivel de probabilidad de éxito, el costo para el Estado, ¿Y hay una idea por dónde, hay una idea ya de por dónde podría ir esa focalización entonces? Sí, existe una idea general, Stephanie, que en principio es que aquellas personas que tienen los ingresos más altos y aquellas personas que tienen vehículos con características que no corresponden a una persona digamos, de clase baja o una persona pobre, tengan que pagar un precio diferenciado. Es decir, empezar por pagar que aquellas personas que no necesitan el subsidio paguen el precio correspondiente a la tarifa sin subsidio. Ese es el concepto general. Más detalles yo prefiero omitir este momento hasta que podamos tener ya una herramienta mucho más específica, pero también que ese diálogo que usted ha mencionado ya nos lleve a un consenso y que responsablemente podamos ir anunciando cuáles son las alternativas. El costo de lo que significó no poder insistir, por un lado, en la eliminación del subsidio que ustedes planteaban. Luego, lo que nos acaba de decir, es decir, estas medidas lo que logran es sí una recaudación, pero ya en distintos plazos y no en los montos en los que esperaban desde un inicio. Entonces, ¿en qué medida eso arriesga los compromisos que tenían ustedes con organismos multilaterales? Y pregunto porque con estas reformas, las ya aprobadas, tributarias, estarían asegurados entonces ya los próximos desembolsos que estaban previstos con el Fondo Monetario, o para completar esos 4.200 millones que le concedió al país, hay otros temas que siguen pendientes. Muy buena su pregunta, Stephanie, porque nos pone en un contexto que es el contexto que busca el gobierno nacional, es decir, abrir el diálogo con todos, buscar consensos, no solamente casa adentro, sino hacia afuera también. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que, en consecuencia, fruto de las decisiones que hemos tomado y también con el Banco Mundial, el BID, etcétera, tiene que readecuarse, tiene que reestructurarse en función a metas que hoy son viables de cumplir. Es decir, mucho se ha hablado, por ejemplo, de la imposición de los multilaterales. Aquí no hay imposición, son metas que el gobierno nacional se plantea. En consecuencia, hoy esas metas cambian, es evidente, porque no se ha podido avanzar con todos los instrumentos de política económica que se tenían pensados. En la medida en que esas metas cambian, el gobierno se sienta con los organismos multilaterales, encuentra un nuevo equilibrio y definitivamente ese acuerdo tiene que definir unas metas diferentes, unas metas que podamos cumplir en función de este escenario, de estos instrumentos que tenemos, la ley, la focalización de una manera más gradual, de una manera mucho más segmentada por los estratos socioeconómicos, y la ventaja de aquello es que hemos tenido un buen respaldo justamente en esta nueva visión de readecuar las metas. ¿Por qué? Porque ya vamos a ir al directorio del Fondo Monetario ahora el 19 de diciembre, y no solamente es por la ley, sino porque hemos tenido una conversación mucho más integral de hacia dónde podemos ir en las diferentes metas, en las cuantitativas, en las indicativas, en las metas de reservas netas. Es decir, todo el acuerdo tiene que... Pero este 19 que van es para asegurar ya los desembolsos que resta para el 2019, pero hay pendientes todavía.
Justamente por eso, Estefanía, el 19 el directorio aprobará los desembolsos, tenemos nosotros esa certeza, pero adicionalmente informaremos sobre los nuevos objetivos que se han trazado dentro del acuerdo para garantizar que podamos cumplir con esos objetivos en el próximo año en función de las herramientas que tenemos. En esos objetivos, ministro, importa también cómo en la preforma incluyen, cómo están los números en cuanto al déficit fiscal, inversión, cuánto se siguen endeudando. Hay tres cosas que incluyen en la preforma que podrían estar sujetas a cambio. Uno, esos ingresos por 2.000 millones de dólares de la monetización de activos. Dos, los créditos que en efecto esperan y podrían no llegar, o los montos, y tres, la proyección del precio de petróleo, que podría cambiar. Ahora, por eso la Asamblea les dijo, un plan de contingencia, si no llegan a monetizar esos 2.000 millones de dólares en activos, entonces, ¿por dónde? Porque cuidado y por la urgencia de vender y tener pan para hoy, sacrificamos pan para mañana, como nos está pasando ya hoy con el petróleo, que tenemos comprometido y ya sabemos en qué condiciones. Mire, los planes de contingencia tienen que evaluarse en función de las circunstancias del momento. Mal haríamos en anticipar alguna decisión económica que pueda generar incertidumbre o que no corresponde a las circunstancias actuales. Nosotros estamos optimistas de que lo que se ha trabajado este año en relación al tema de monetización de activos va a rendir frutos en el primero y segundo trimestre del próximo año, en distintos medios y en distintos métodos. Y muy importante lo que usted ha señalado, Stephanie, por eso en la Asamblea se trabajó en un articulado que permita el acompañamiento de las autoridades de control para el tema de la monetización, de tal manera que garanticemos, primero, la transparencia que corresponde a este tipo de operaciones y segundo, la sostenibilidad económica inherente a los procesos contractuales de los cuales que se derivan de este tipo de acuerdos. Entonces, yo creo que esto permite blindar justamente este tipo de operaciones para evitar que se tome una decisión aislada sin la convergencia de distintos actores, autoridades de control, asamblea, ejecutivo, etcétera, para garantizar estos recursos. Claro, hemos pero avanzado siendo mucho este 2.000 año millones, y el próximo semestre siendo vamos a tener buenas noticias. 2.000 millones de dólares, ministro, si lo estiman hacer en un primero, máximo segundo semestre, lo que tienen contemplado es ya entonces la monetización de activos, por lo menos de las empresas más grandes, que estaríamos hablando de cuáles. Bueno, básicamente el activo que está más cerca de su monetización y que le entregará ingresos al erario nacional es Sopladora, una hidroeléctrica importante que puede ser monetizada. Hay otro que es el Banco del Pacífico, que es un activo en manos del Estado, pero su estructura es privada. En consecuencia, son dos escenarios diferentes. Por el uno, en el caso de Sopladora, por ejemplo, el Estado no puede ceder la propiedad de ese activo, tiene que mantener la propiedad, pero cede la administración del activo. En el caso de la venta del Banco del Pacífico, una potencial venta implica la cesión de la propiedad porque es un banco que tiene una estructura jurídica privada, pero está en manos del sector público. Entonces, cada activo tiene su particularidad y no solamente en función de la estructura jurídica, sino también del sector en el que está, si es un sector financiero, si es el sector eléctrico, si es el sector de telecomunicaciones. Y en esa línea lo que busca el Estado es recaudar más ingresos, más bien, para cumplir esas metas. ¿Están considerando en eso también y en qué medida la renegociación de la deuda con China, bien por las ventas de spot que han hecho, el premio con el precio, pero es una cantidad mínima en relación a todo el petróleo comprometido que tienen con China y que no logramos liberar, además porque seguimos vendiendo bajo esas condiciones a esos precios? ¿Qué estrategia están implementando al respecto? Las auditorías que se deben hacer por el negocio a voces de los intermediarios que le da una afectación a los precios en los que vende el Estado y sin embargo sobre eso no hay mayores novedades. Mire, hemos tenido un diálogo importante con el ministro entrante a esta cartera de Estado, justamente en el sentido de que se busque un mejor equilibrio
en esos contratos. Esos contratos fueron negociados anteriormente, pero tienen cláusulas que pueden afectar al país a través de litigios, arbitrajes, si es que no se respetan. Entonces, no es una situación de falta de voluntad, sino que hay restricciones también de orden legal que tienen que respetarse. Ventajosamente, yo le escuchaba al ministro de Energía en sus palabras hacer públicas las conversaciones y los diálogos que hemos tenido. Es un ministerio que va a apoyar decididamente en esta estrategia. Los contratos, no debemos olvidar que están en manos del Ministerio de Energía, son contratos comerciales y específicamente los negocia y los suscribe Petroecuador, o en el pasado como institución Petroecuador. Esta administración ha renegociado varios de esos contratos en su tarifa y en los plazos. Hemos liberado crudo y desde el punto de vista financiero, lo que hicimos nosotros en la última operación con China es no incorporar más crudo, no comprometer más crudo, es decir, levantamos financiamiento con el crudo que ya estaba vigente. Y yo creo que vamos a tener buenas noticias también para el país en los próximos meses. Son procesos que toman su tiempo, pero estamos trabajando en aquello. En el año 2020 vamos a viajar conjuntamente con el ministro de Energía justamente para buscar un nuevo equilibrio en estas condiciones en función de que esos contratos fueron negociados en otra realidad económica, una realidad económica con unos precios de petróleo extremadamente bajos que hoy no se compadecen a la realidad que vivimos. Y que le cuesta caro hoy al Ecuador. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, acompañándonos en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefan. 7:22. Vamos a una pausa y al regresar en nuestros estudios en Guayaquil ya está el líder del PSC, Jaime Nebot, Madera de Guerrero. La dilatada trayectoria política de Jaime Nebot lo acredita, lo descalifica como candidato presidencial. Vamos a analizarlo en instantes. No se vayan. El libro sobre Jaime Nebot y su trayectoria por Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial y columnista de El Universo, y Gonzalo Ruiz, columnista de El Comercio, se inscribe en la campaña para pedirle a Jaime Nebot que acepte la candidatura a presidente de la República. Jaime Nebot, líder del PSC, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo. Televidentes, buenos días. Al dejar la alcaldía luego de 19 años de consecutivas reelecciones populares, su carrera política ha llegado a un vértice. Sus intenciones de servicio público podrían concretarse para sacar de la crisis a un Estado con iliquidez crónica. ¿Esto lo estimula o lo desanima? Empiezo por decirle que el libro al que usted alude es un libro sobre mí, no es un libro mío. Conocí a Javier Michilena, su editor de Paradiso, hace muy pocos meses, y Roberto Aspiazu y Gonzalo Ruiz son periodistas independientes de larga trayectoria. A mi edad y después de mi trayectoria, yo no tengo ambiciones, tengo objetivos, y entre esos objetivos hay prioridades, y esas prioridades a veces chocan entre sí. La tranquilidad de mi familia, inexistente por 35 años, y el afán de servir se contraponen. Y el afán de servir simplemente como intención a servir realmente cambiando para bien la vida de la gente, también se contrapone. De manera que esa es una decisión que tengo que tomar. La tomaré con la oportunidad necesaria para hacer las cosas bien o para permitir que se hagan bien. Y eso se sabrá en su momento. Hasta tanto no hemos perdido el tiempo. Un partido que casi desaparece después de nuestro esfuerzo saliendo de los dogales ideológicos y los dogales partidistas con aliados, volvió a ser la primera fuerza electoral y ahí en adelante hemos hecho contacto con miles y miles de personas de manera directa e individual para que quien lleve esa bandera y represente nuestras ideas de economía social de mercado lo haga con éxito. Ahora, respecto a su carrera política, que le da la ventaja de ser ampliamente conocido y la desventaja de ser visto como representante de la vieja guardia, empecemos por la gobernación. Hay criterios divididos entre su ejecutividad y su autoritarismo.
son valores natos de su personalidad. ¿Los ha cambiado o los ha refinado con la madurez de la edad? Creo que mi ejecutividad no está en discusión y siempre he creído en la autoridad, nunca en el abuso, ni en el autoritarismo y peor en el totalitarismo. Y en cuanto a juzgarme, yo creo que la aceptación a mi labor es la que manda. Esa no viene de mí, ni de usted, ni de nadie, viene del pueblo. Después del gobierno de León Febres Cordero, vino su etapa de legislador con el peso de defender ese gobierno y la ventaja de ser opositor de Rodrigo Borja. ¿Es su etapa de mayores frustraciones políticas? A mí siempre me frustró el Congreso. ¿Por qué? Porque yo soy un constructor. A mí me gusta hacer, no hablar. Y me desespera oír hablar, sobre todo cuando lo que se habla no es realmente lo que le interesa al pueblo para ser benévolo. Sin embargo, en mi primera legislatura presenté primero un proyecto para rescatar el agua potable de Guayaquil. Yo era legislador del Guayas en esa época, que evidentemente no pasó por el centralismo. Y en segundo lugar presentamos con Camilo Ponce, y me acuerdo fue el 2 de agosto de 1990, el primer proyecto de cooptación para que la justicia sea rescatada de manos de los políticos. Y mire, pasó en 1998, y yo creo que esa fue la mejor corte que ha tenido el Ecuador, una corte variopinta en lo ideológico, pero de grandes juristas. Allí estaban, por nombrar personas ajenas a mi partido, estaba el doctor Wright, estaba el doctor Velasco, estaba Ernesto Albán, una serie de personas, en ese caso de la democracia popular, que eran juristas de verdad. Así que cumplí con mi deber. No me gusta la legislatura, no volvería nunca a una asamblea ni a un congreso. Un episodio de esa etapa de crisis en 1998. La Constitución aprobada el 5 de junio de ese año, en su disposición transitoria 42, autorizó al Banco Central dar créditos a los bancos para afrontar emergencias. Y en diciembre el Congreso del que usted era diputado aprobó la ley AGD y suprimió el impuesto a la renta, que fue sustituido con el impuesto del 1% a la circulación de capitales, para que el público no retire sus depósitos de los bancos. Pero ocurrió lo contrario, lamentablemente, y 3 meses después vino el feriado bancario. La crisis actual, ¿se parece a la del 98 o es solo del Estado y de su déficit fiscal? Primero me refiero a mi actuación en aquel Congreso. A un periodista precisamente de Coavisa, al señor Narváez, al regresar de Quito un día le dije: todo país tiene una ley de garantía de depósitos para proteger precisamente al depositante chico. Si el Ecuador quiere tener alguna, primero liquiden Filambanco. Primero liquiden Filambanco. Las leyes se hacen para proteger a los depositantes, no se hacen para proteger a los bancos. Los bancos se tienen que proteger con su accionar. En segundo lugar, fiel a la tesis de no más impuestos, que nosotros es coherente, ya lo hablaremos si hay tiempo para eso. Sustituimos un impuesto a la renta por el impuesto del 1%. Los detractores de ese impuesto quisieron dejarlo y volver a poner el impuesto a la renta. Yo presenté la derogatoria del 1% porque quisieron volver a poner el impuesto a la renta. Cito 3 detractores. Mauricio Pozo dice: el impuesto es inconveniente, pero la crisis no vino por ahí. Vino por los errores y el manejo doloso de ciertos bancos. Osvaldo Hurtado dice lo mismo: el impuesto es inconveniente, pero reconoce que dio mucho más que el impuesto a la renta, sin coacción, sin gastos, sin fiscalizadores, sin extorsiones. Y el señor Acosta Burneo dice lo mismo: no me gusta el impuesto, pero la crisis bancaria no vino por allí. De manera que eso es muy claro. ¿Qué pasa hoy día? Muy sencillo, esto es cuestión de conceptos. Oí al señor ministro de Finanzas, habría que preguntarle, ¿cuándo tiene razón? Cuando como presidente del comité empresarial decía no más impuestos y sí al crecimiento, o ahora que dice más impuestos. Cuando decía la preventa petrolera a la China es mala,
o ahora que dice la preventa petrolera a Tailandia es buena. Esto es un problema de coherencia. Hay gente que cree que la forma es un Estado que dilapida y un pueblo y empresarios que pagan y a la larga perjudican las recaudaciones, porque esa gente confunde más impuestos con más recaudaciones. El SRI, con los impuestos que ya existen, que han sido aumentados paulatinamente, no ha llegado a la meta. Y va a ver usted lo que pasa con más impuestos. Con la falacia de decir, estos impuestos los pagan los que más tienen. Eso es mentira. Los impuestos los pagan los consumidores de todas las regiones y de toda la condición social y económica, salvo con dos excepciones. Cuando la demanda ya no da más, que es signo de empobrecimiento colectivo, y los exportadores que no pueden fijar el precio internacional y se vuelven incompetitivos. Esto es cuestión de conceptos. Nosotros creemos en el crecimiento. Sigamos, porque... Una sola cosa más, el presupuesto. El presupuesto es un instrumento de desarrollo, no es como hoy un listado de gastos y un listado de pagos de deudas. Un presupuesto donde los ingresos están sobreestimados, donde las concesiones por 2.000 millones de dólares que no se van a dar en un año, se las tira al gasto corriente y donde los egresos están disimulados, por ejemplo, en el campo de los intereses. Así que es cuestión de conceptos. Unos creen en eso y otros creemos en otra cosa. Los resultados son claros. Yo apliqué lo que creo en Guayaquil y ahí está Guayaquil con su finanza sana, su desarrollo y su crecimiento. Otros creyeron en lo otro y ahí está este país donde está y peor donde puede estar. Usted decía, ¿cuál peor crisis? La peor crisis es la que se puede dar en dolarización, porque la devaluación es pésima, si no Venezuela estaría muy bien, pero tiene mecanismos correctivos. La dolarización es excelente, blindó la economía, generó crédito, dio capacidad a los salarios, pero no hay correctivos. El correctivo está aquí, en el cerebro, una buena administración. De 19 años en la alcaldía, 10 tuvo de presidente Rafael Correa. Él logró 2 reelecciones en primera vuelta y usted 2 reelecciones en la alcaldía. Mucho se habló de un voto cruzado Correa presidente en el voto de alcalde. ¿Las bases populares son las mismas? ¿Distinguen en el voto su preferencia por un alcalde y un presidente de 2 partidos distintos? Bueno, eso es un símbolo de madurez. ¿Y por qué le digo de madurez? Porque la gente vota por lo que le conviene o por lo que cree que le conviene. Cuando Correa tenía mucho dinero, evidentemente la gente pensaba que funcionaba y de suyo en algunas cosas funcionó. El tema es que cuando hace crisis el socialismo, porque como decía Churchill, el socialismo es gastar la plata ajena. Cuando se acaba la ajena, entonces siguen absorbiendo plata ajena y eso nos lleva a la crisis por contagio en la que estamos hoy día. Cuando eso se acabó, las costuras se ven. Mientras nosotros, en la misma época, con la misma crisis y con el mismo presidente, seguimos funcionando. Ayer, hoy y espero que mañana. Ahora, frente a una nueva etapa, con Correa sin reelección y en el exilio, y sin la sombra de León Febres Cordero, que era de una personalidad muy fuerte, pero con la mesa solo con el mantel tendido, ¿es su oportunidad? Un día ayer le dije a usted aquí en este set que yo nunca he aspirado a mesas servidas, ni las he recibido. A mí me gusta servir la mesa de aquellos que no tienen comida. Eso es como los que discuten hoy día si el país se salva porque se divide la Asamblea o el Congreso en Senado y en Cámara de Diputados. Hay que preocuparse de que la gente haya cenado la noche anterior, no de que exista más diputados hablantines. Esa es la diferencia. De manera que esto es haciendo, no diciendo, esto es cumpliendo, no prometiendo, esto es sumando, no restando, esto es construyendo, no destruyendo. Ahí es donde está el secreto. En su etapa de candidato presidencial fue 2 veces finalista. La primera perdió con Sixto Durán, la segunda con Magdalena Bucaram. ¿Esos antecedentes están ya olvidados o todavía pesan? No pesan en lo más mínimo. Esto es como en el fútbol, un símil. Usted entra a la cancha a ganar, no siempre gana. Yo he ganado bastante más que he perdido y sin duda he hecho bastante las veces que he ganado. A mí no me quita el sueño ganar ni perder. Me quita el sueño servir, hacer, irme por la puerta grande como me he ido de la gobernación y como me he ido de la alcaldía. El día que esté convencido de eso, tomaré la decisión en ese sentido.
Si pienso que puedo ser un presidente mediocre, no me presentaré a las elecciones. Tan sencillo como eso. No tengo ningún apuro ni ninguna ambición. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Ya regresamos después de la pausa. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. Mañana estarán Lenin Artieda y Samantha Mora, Alfredo. Mañana continuamos rayando la información en Contacto Directo. Buen día.